Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela. Estamos en la sección de los resultados de la revelación. Y bueno, pues hoy vamos a ver cómo cuando Dios se revela trae más fe. Este es el título de nuestro tema 47, trayendo más fe. Y bueno, vamos a la palabra de Dios, ahí al libro de Romanos, al capítulo 1, versículo 17. Y dice así la palabra: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice que la forma en la que podemos conocer a Dios es a través del Evangelio. Y para poder entender el Evangelio necesitamos tener fe. La revelación del Evangelio viene a través de la fe, de nuestra vista espiritual, como lo hemos visto. Nuestros ojos espirituales nos ayudan a ver el Evangelio y el Evangelio nos lleva a Dios. Pero también dice que se revela por medio de la fe, pero también para fe, o sea, para tener más fe. Mira cómo lo dice la versión Biblia, la palabra hispanoamericana. Por ella, en efecto, se nos revela esa fuerza salvadora de Dios mediante una fe en continuo crecimiento. Así lo dice la Escritura. Aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanzará la vida. Pero mira, me gusta cómo lo dice al principio. Él se revela mediante esta fuerza salvadora que es el Evangelio, pero dice mediante una fe en continuo crecimiento. Dice la Reina Valera, se revela por fe y para fe. La fe se puede ejercitar, la fe se puede alimentar para que crezca más. Si tú por fe buscas a Dios, esa es la forma en la que podemos verle, esos son nuestros ojos espirituales, que dices, yo quiero ver a Dios, y lo que te lleva a ver a Dios es la fe en el Señor Jesucristo. El mismo Señor se va a dejar ver en tu vida, pero al momento que Él se deja ver en tu vida, tú debes de, al conocerle más, creer más en Él, dudar menos, porque lo contrario de la fe es la duda. Y la duda va a ser un enemigo constante en nuestra vida. El mismo Juan Bautista, ¿te acuerdas? Cuando él pues predicaba, él estaba seguro de lo que estaba predicando, estaba seguro de su ministerio. ¿Y qué pasó cuando fue encarcelado por causa de Herodes? Él es encarcelado y incluso asesinado por causa de esto. Llega un momento en su vida, en su aflicción, que él duda. Y que él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Cristo o vamos a esperar a alguien más? Bueno, si él cuando bautizó a Cristo, él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego dudó un poco. Es que la duda va a ser un enemigo constante en nuestra vida. Pero el Señor quiere que esta duda disminuya y que la fe vaya creciendo. Por eso dice, Dios se revela por medio de la fe, pero también para fe. Como dice la versión, la Biblia, la palabra hispanoamericana, una fe en continuo crecimiento. Una persona que tiene la revelación de Dios, la revelación de la palabra de Dios, no es una persona que va a estar constantemente dudando de Dios. Por el contrario, entre más le conoce, menos duda de Él. A lo mejor en sus primeras pruebas dudaba si Dios le iba a salvar. Pero ahora ya no puede dudar de la misma manera. Ahora duda cada vez menos, hasta que llegue a un punto donde ya ni dude de Él, porque le conoce tanto, porque sabe cómo es el proceder de Dios, sabe que es alguien en quien puedes confiar totalmente. Nunca dudar de Él, porque Él nunca falla. Entre más conocemos a Dios, entre más revelación tenemos, más vemos a ese Dios estable, ese Dios inmutable que nunca cambia, que no cambia de manera de pensar ni de manera de ser. Fíjense que una ocasión también, cuando el Señor estaba con sus discípulos, ellos tuvieron que experimentar lo que era ser probada su fe. La fe de estos discípulos no era lo suficientemente grande, pero sabemos que luego su fe se convirtió en algo fuerte, tanto que se convirtió en el fundamento de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Pero mira, vamos a leer unos versículos. Mateo 8, versículo 23.
Dice así: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dice el Señor: hombres de poca fe. Sí tenían fe, pero ¿qué crees? Que era poca. No les alcanzaba para no tener temor en medio de la tempestad. Y así es nuestra vida, hermanas. Necesitamos creer en el Evangelio para poder ver a Dios. Pero también, hermanas, cuando nosotros vamos reconociendo a Dios, el Señor mismo nos ayuda a que nuestra fe crezca. Ellos pusieron su fe en el Señor Jesucristo y por eso le siguieron, pero no le conocían. Le fueron conociendo poco a poco. Incluso cuando el Señor fue crucificado, seguían sin conocerle lo suficiente como para no tener miedo, porque todos huyeron y todos le abandonaron, incluso el mismo Pedro. Y le negaron, se escondieron, escaparon de los romanos para no padecer juntamente con Cristo. Pero cuando viene sobre ellos el Espíritu Santo, el Espíritu de la revelación, la cual ellos esperaban por fe ahí en el día de Pentecostés, entonces ellos fueron llenos del poder de Dios y llenos de más revelación. Cuando tú tienes revelación, el Señor te trae más fe. Si tu fe es pequeña ahorita, sigue buscando a Dios, porque el conocer a Dios y el que Dios se revele cada vez más en tu vida va a hacer crecer tu fe. Va a hacer que dudes cada vez menos. Conforme tú le conozcas más, pero le tienes que buscar más y conocer más para que haya más revelación en tu vida. Entre más revelación, más fe. Entre más le conoces, más confías en Él. Esta es una hermosa promesa. Dice el Señor: cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, hermana, seguramente hallará fe en ti si tú buscas conocer más a Dios, si tú buscas que el Señor se revele cada vez más en tu vida. Seguramente hallará fe en ti. Pero si nos conformamos con aquello que alguna vez entendimos y no dejamos todas estas cosas que ya conocemos que estorban a la revelación de Dios, todo ese pecado que obstruye la comunicación con Dios, entonces nuestra fe irá menguando hasta tal vez algún día desaparecer. Por eso el Señor pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Muchos que irán tras revelación falsa, su fe desaparecerá. Pero pocos que buscarán la verdadera revelación de Dios, buscarán conocerlo, buscarán tener verdadera comunión con Él, esos pocos aumentará su fe y hallarán más fe, y el Señor traerá más fe a su vida, para que cuando venga el Señor sí halle fe en ellos. Que Dios les bendiga, hermanas.